Bueno, iniciamos con algo muy trascendental que está sucediendo en este momento. Iniciamos con Encuentro con los Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Muy buenos días. Invitamos a nuestro querido líder y representante Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos a hacer referencia acerca de la injerencia gringa y la tercera cumbre social en Santa Marta. Fabio, muy buenos días. Buenos días, Marta Liliana. Buenos días para toda la audiencia. Buenos Los días, maestros y Fabio. los maestras de encuentros pedagógicos. Cordial saludo. Bueno, Fabio, buenos El días. próximo fin de semana va a haber un encuentro, la tercera cumbre social de los pueblos de América Latina y el Caribe, el día 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Santa Marta, que precede el evento oficial del CELAC Unión Europea, que congrega a 33 gobiernos de América Latina y a 27 de la Unión Europea, de donde el presidente Gustavo Petro es el presidente pro tempore del CELAC. En ese marco, las organizaciones sociales de todo el continente americano, de América Latina y el Caribe, disculpen, estaremos reunidos para mostrar cuál es la visión que tenemos las organizaciones sociales y entre ellas los trabajadores sobre la integración latinoamericana y caribeña. Y en estas épocas, con una situación pero muy especial, como es el tema de las agresiones que establece Estados Unidos frente a los países de América Latina y el Caribe, y muy especialmente frente a Venezuela y Colombia. De tal manera que el evento está en un contexto supremamente significativo para nuestras causas, las causas de los movimientos y pueblos de América Latina y el Caribe, en el sentido de defender y salvaguardar nuestra soberanía nacional, pero adicionalmente de establecer mecanismos de integración latinoamericana y caribeña. Harto que nos hace falta la necesidad de establecer no solamente integración política, que nos falta mucho, sino integración económica, social, cultural, entre otras. Será un evento entonces los días 8 y 9 de noviembre allí en Santa Marta. Nos distribuiremos más o menos 9 mesas de discusión y de debate sobre los temas que nos interesan a los trabajadores y a las organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, tales como la paz, la soberanía nacional, la integración regional, la defensa de la democracia, la necesidad obviamente de la defensa del medio ambiente, es decir, elementos claves sobre el cambio climático, adicionalmente de políticas que conduzcan exactamente a mitigar toda esta situación grave que adolece la humanidad. Y obviamente que también tenemos que ver con las culturas y toda el acervo cultural de todos nuestros ancestros, para que evidentemente podamos tener una visión de contexto de los pueblos de América Latina y el Caribe. Se prevé una participación de por lo menos 200 delegados internacionales de organizaciones sociales de América Latina y el Caribe y de más de 1000 delegados de todo el país, donde discutiremos esta situación. Al final estaremos sacando una declaración política para reafirmar nuestro criterio de la defensa de la soberanía
y la integración latinoamericana y Caribe. Y en las horas del día 9 de noviembre, es decir, el domingo, estaremos haciendo una concentración de carácter político y cultural sobre las conclusiones y la declaración política que estamos realizando. Muy probablemente pueda contar este evento con la participación del presidente Gustavo Petro, que también va a realizar un reconocimiento y obviamente un llamado a la reparación colectiva, especialmente del movimiento político de la Unión Patriótica. Estamos invitando entonces a que participemos en este evento. Es una oportunidad, repito, de integrarnos en los latinoamericanos y caribeños. Y por último, decir que el bloqueo institucional, que la oligarquía y la extrema derecha del uribismo mantiene desde el Congreso sobre las reformas sociales, especialmente en esta oportunidad sobre la reforma a la salud, que no ha podido tramitarse. Lleva ya 9 meses engavetada en la Comisión Séptima del Senado y en la semana que está terminando decidieron en la Comisión Séptima aplazar la discusión, argumentando de que si no aprobaban la ley de financiamiento, ellos no discutirían la reforma a la salud. Es decir, no la van a discutir porque evidentemente esa misma oligarquía que ha tomado esa decisión sobre la reforma a la salud ha venido sosteniendo que no va a acompañar al gobierno en la ley de financiamiento, muy a pesar que sí aprobó la ley de presupuesto y que está financiado en 16,3 billones de pesos. Cordial saludo para toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos y muy amables por la invitación. Buen día. Bueno, Fabio, a ti muchas gracias y bueno, gracias por la información acerca de la cumbre que se va a llevar a cabo, Fabio. No sé si de pronto tienes un poquito de tiempo, pero aquí nos están preguntando qué se sabe acerca de la injerencia gringa en Colombia. Bueno, empezaba diciendo que la reunión, la tercera cumbre social de los pueblos de América Latina y Caribe, estaba en el marco de la injerencia gringa en este periodo, especialmente frente a Venezuela y Colombia. Ajá. Lo último que se sabe es que presuntamente, según informes de prensa, porque no hay ninguna voz autorizada al respecto, ya el gobierno del presidente Donald Trump ha tomado la decisión de empezar a bombardear los cuarteles y los sitios militares en Venezuela. Van a concentrar toda la cuestión, lo cual sería una agresión a la cual tenemos que salirle, porque también esa misma circunstancia la vienen por lo menos explorando, y así lo ha dicho también el señor Lindsey Graham, un senador de la República muy vinculado al gobierno de Gustavo Trump, que esas acciones militares territoriales, es decir, en tierra, estarían determinados tanto para Venezuela como para Colombia. El llamado es a que estemos muy pendientes y muy atentos porque vamos a hacer eventos en este sentido de reivindicar la soberanía nacional, de denunciar la injerencia gringa, de rechazar estas acciones intervencionistas y en general pues ya podría uno decir, de invasión gringa en nuestro territorio. Y en el caso de Colombia, de defender obviamente a nuestro presidente Gustavo Petro, que ha sido víctima de todas las agresiones del señor Donald Trump. Fabio, buenos días Martica, buenos días Paula. Yo tengo una pregunta con respecto al tema que usted está desarrollando en este momento con los Estados Unidos y esa injerencia que tiene. Normalmente cuando en los Estados Unidos el imperio trata de hacer unas movidas de estas, no solamente son para amenazar al país, sino que yo veo que hay ahí como un mensaje no solamente para Colombia, sino para América Latina, que me gustaría saber, por ejemplo, en qué consistiría. ¿Es un mandato imperial de una nueva amenaza? Antes hablábamos nosotros que las relaciones con Estados Unidos y con la extrema derecha era de cooperación. Ahora una nota como en pedagogía, ¿no?
la pedagogía esa de la escuela alemana en que le decían, pórtate bien y te doy un dulce. Yo lo veo como por ese lado. ¿Usted qué piensa, Fabio, frente a esa relación que tiene Estados Unidos con la nueva, con Trump ahora y ese tipo de amenazas? Bueno, yo pienso que el aspecto principal aquí de lo que debemos entender de lo que está sucediendo está determinado porque Estados Unidos ve que su patio trasero, así lo consideran ellos, América Latina y el Caribe, está un poco insubordinado frente a sus dictámenes. Aquí hay gobiernos democráticos y progresistas que están defendiendo y salvaguardando la soberanía nacional. Creo que este es el aspecto pedagógico que tenemos que reiterar. Claudia Sheinbaum en México, Lula da Silva en Brasil, y de alguna manera el liderazgo que viene teniendo Gustavo Petro, no solamente en Colombia sobre estos temas, sino en el mundo, especialmente lo que hizo en las Naciones Unidas y en las calles de Nueva York cuando denunció el genocidio a Gaza y la complicidad de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump en ese genocidio. De tal manera que el entendimiento aquí es que Donald Trump quiere, así como se dice, ejemplarizar medidas para que todos los demás países de América Latina y el Caribe se deban someter bajo esa modalidad del miedo y del terror. Por eso no se descarta en ningún momento, y no podemos descartarlo nosotros, que esta agresión llega hasta los niveles de la invasión y acciones militares ya en el territorio de Venezuela y Colombia por parte de los Estados Unidos. Repito, frente a lo cual la única salida que tienen los pueblos y las naciones es salir a movilizarse como un solo hombre. Y aquí en Colombia, desafortunadamente, la oligarquía nuestra en este momento está de apátrida, en vez de cerrar filas para que Estados Unidos no siga interviniendo descaradamente en los asuntos internos nuestros. Por el contrario, respalda al señor Donald Trump. Y eso será entonces una dificultad adicional que vamos a tener en esta lucha por la defensa de la soberanía nacional, pero eso no quiere decir que nos vayamos a amilanar, y creo que el criterio central es que salgamos movilizándonos, rechazando y condenando eso, y hacer la mayor unidad de los sectores que nos duela la nación y la soberanía nacional para enfrentar estas agresiones de los Estados Unidos de Norteamérica. Fabio, esa palabra clave me pareció que dio en el clavo ahí con ejemplarizar. Es decir, eso es como cuando en la esclavitud cogían al esclavo que se comió un pan más y le daban látigo para que obedeciera y los demás no volvieran a tomar el pan, no volvieran a comer. Me parece que es clave esa palabra, la ejemplarizar con lo que está haciendo Trump, porque uno ve que de todas maneras cuando se habla de economía y habla del narcotráfico, la economía gringa es la que más lava dinero del narcotráfico. Es más, yo me atrevería a pensar que las bolsas de Nueva York subsisten gracias al narcotráfico. Y entonces es una falacia decir que está en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, no, las bolsas de Nueva York no solamente funcionan por el narcotráfico. Claro que al final es una entrada de dólares y circulación de capitales provenientes del narcotráfico muy convenientes para las dificultades económicas e inclusive que actualmente tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos es una potencia hoy en decadencia. Así es. Ya el mundo no es unipolar, el mundo es multipolar. Estados Unidos, China por el contrario viene en ascenso. El pasado jueves a Trump le tocó echar marcha atrás en la imposición de los aranceles de un 100% a todos los productos que exporta Estados Unidos de China. Bajaron el arancel al 10%, que se ha convertido en la tasa universal de lo que hoy Estados Unidos maneja para todas las importaciones de ellos. Entonces, aquí lo que toca decir es que ese capital proveniente del narcotráfico
todo ese dinero, que lo lavan en Estados Unidos. Como usted bien lo señala, Jairo, este es el mayor lavador de dineros es Estados Unidos, porque queda el 90%, dicen algunos estudiosos, sobre el negocio del narcotráfico en Estados Unidos. El 90% de esos dineros ilícitos, por supuesto. Hablando de líderes del narcotráfico, entonces uno podría decir, oiga, pero se hace queda la mayor cantidad de plata, entonces ¿cuáles son los líderes del narcotráfico? Que no persiguen y no sancionan a nadie. Pero evidentemente, repito, sí le insufla una gran cantidad de recursos a la bolsa de Nueva York. Pero no solamente es el narcotráfico por la cual Estados Unidos mantiene ese relativo poder imperial que hoy tiene, pero repito, está en decadencia. El otro gran negocio de Estados Unidos es la guerra. La guerra, claro. Por eso obviamente suministra armas a todo el planeta y en todas las condiciones, y por eso le gusta tanto la guerra a Estados Unidos, y ha llegado obviamente un personaje que la vive animando, desarrollando y desenvolviéndola para poder obviamente mantener también sus grandes negocios. Gracias, Fabio. Pues uno queda ahí con el pensamiento hilando un poco finito de todo lo que estamos hablando, que usted nos acaba de comentar. Hilando finito, uno alcanza como a medio entender por qué algunos políticos de la extrema derecha de Colombia defienden tanto a Estados Unidos, ¿no? Hay como que hay sus gatos guardados, escondidos. Así es, Jairo, y creo que debemos decir una cuestión. Este tema se está volviendo una intromisión decidida de parte de los Estados Unidos en nuestro proceso electoral del 2026. Sí, yo tengo una potencia extranjera, específicamente del señor Donald Trump, quiere es que la extrema derecha del uribismo vuelva a gobernar el país. Y esa es una situación también inaceptable. Es lo que se ha denunciado también en Argentina, la injerencia de Estados Unidos en las votaciones de la semana pasada. Se tiene mucha evidencia de que Estados Unidos intervino directamente en las elecciones de Argentina. Sí. Así es. Fabio de Jairo, yo quisiera tener como una pregunta, pues es que escuché en un noticiero que un partido de Estados Unidos, pues le está pidiendo explicaciones al presidente, a Donald Trump, acerca de las visitas de unos actores colombianos de Colombia, ¿sí? Y hablaban acerca de la conspiración que ellos han tenido aquí con el gobierno de nuestro presidente Petro. Entonces, a partir de eso, políticamente en Estados Unidos, ¿quién le puede poner fin a las agresiones de Trump? Bueno, afortunadamente en Estados Unidos también hay un movimiento de la ciudadanía, de los sectores populares norteamericanos en contra del autoritarismo del señor Donald Trump. Digo que afortunadamente porque esto significa que en Estados Unidos también hay una lucha abierta por la democracia, porque este señor no siga haciendo medidas, así como se dice, profundamente autoritarias. A la consigna que levantaron el no más reyes, no más reyes. Y eso nos motiva a nosotros a pensar que esas dificultades internas que también Estados Unidos se pueden combinar con un movimiento antiimperialista de América Latina y el Caribe que verdaderamente le ponga freno a toda esta desaforada actitud que maneja Estados Unidos en esta oportunidad, por lo menos contra Venezuela y Colombia, pero que absolutamente seguro se puede extender al resto de la América Latina y el Caribe. Fabio, muchas gracias. Martica, muchas gracias. Buen día. Para que entrara temprano y ya nos está esperando. Fabio, gracias, buen día, feliz fin de semana y puente. Fabio, gracias. Gracias por la información. Buen día para todas y todos. Bueno, un excelente día.